en el cumplimiento de nuestro deber, no existe razón para amedrentarnos por juicios injustos. No hay una sola evidencia. Rápidamente que Temoris Greco es un periodista independiente que ha escrito crónicas y reportajes en 91 países y territorios y ha dado 3 vueltas al mundo. Entre sus libros que ha escrito está, que viene a presentar, Mentira histórica, Estado de impunidad, Impunidad de Estado, de Ediciones Proceso, que es una edición del 2016 y que nos informan bien en camino algunos ejemplares que estarán a su disposición al término de este evento. Esperemos que lleguen aquí. Bueno, luego el tráfico. También está Canaz, Francotiradores de la Siria Rebelde, de Cuadernos de Doble Raya, es una edición, Madrid 2013, La Ola Verde, la revolución del 2019 en Irán, 2009, pero todavía no llegamos al 19, de 2009, es del 2014, exacto, es que va a escribir otro. No, hay que haber otra revolución. Bueno, Asunte África, Crónica de Sudáfrica, Tanzania y Kenia, es otro de sus libros. El vocero de Dios, Jorge Serrano Limón y la cruzada para dominar tu sexo, tu vida y tu país, de Editorial Grijalbo, México, 2008. Sí, ubican a Jorge Serrano Limón, ¿verdad? Pues sí. Ya algunos no, para ustedes es otra generación, ¿verdad? Bueno. Bien, es coautor también del libro Los 12 mexicanos más pobres, que así como tenemos en México al hombre más rico del mundo, también tenemos al hombre más pobre del mundo. Y él nos habla de los 12 mexicanos más pobres, el lado B de la lista de millonarios, de Editorial Planeta, México 2016. Entre sus documentales, bueno, es investigador, guionista y productor de los siguientes documentales: el largometraje No se mata la verdad, actualmente en postproducción; Mirar morir, El ejército en la noche de Iguala, del 2015, que también presentó aquí, en este auditorio, en esta universidad; el cortometraje Afromexicanos, la discriminación invisible, del 2017, en colaboración con el CIDE; periodismo, la Fundación Kellogg y la revista Proceso; cortometraje San Miguel el Xochitlán, de la serie Los 12 mexicanos más pobres, del 2015. Y bueno, es miembro fundador de Cuadernos de Doble Raya, colectivo de cronistas iberoamericanos, de la Asociación Civil Ojos de Perro contra la Impunidad y de la Organización Internacional de Periodistas Independientes de Conflicto Frontline Freelance Register. Perdón mi inglés. Es columnista para Aristegui Noticias, colabora igualmente, o mejor dicho, regularmente en Proceso, El Universal, Newsweek, La Nación, estoy nervioso, ¿sí? De Buenos Aires, no es que, el periódico de Cataluña, Barcelona y el Confidencial de España, entre otros. Y bueno, ha obtenido premios como el de Pantalla de Cristal 2016 a la mejor investigación en cine documental en México. Nuevamente un aplauso para Temoris Greco. No sé quién quiere empezar. Pues yo. Bueno, Beatriz, perfecto. Bueno. Bueno, ¿y acá? Ahora sí. Sí, ya sí está. Que son cosas muy sofisticadas. Es la tecnología que vive. Sí. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un gusto estar acá. Para no colgarme y para tener mayor precisión en lo que quiero decir, preparé mi intervención, la voy a leer, no es tan glamoroso, pero es más preciso, y Temoris se lo merece. No sé cuántos años pasaron desde que nos veíamos por los pasillos de esta universidad.
Supe de Temoris el año pasado cuando se presentó aquí su largometraje Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, del que fue productor, investigador y guionista, y que lamentablemente no alcancé a ver porque estaba en clase. Hace pocas semanas tuve la emoción de ver su foto junto a nuestro compañero Juan Carlos Vargas en la presentación de este libro en Mexicali. La misma mirada intensa que le recordaba, aunque ya canoso. Juan Carlos me habló de su importante carrera periodística que, según informa la solapa del libro, como se acaba de decir, lo llevó a recorrer 3 veces el mundo en zonas de conflicto. Hace una semana recibí su correo de invitación y una brevísima llamada telefónica mientras venía en camino a la UAM. Me orillé y escuché esa voz suya que también recordaba. Recogí el libro en nuestro departamento, a donde me lo enviaron. Ese fue mi primer contacto directo de su creación, con su creación, sin las interferencias emocionales del encuentro directo, lo que espero de mayor credibilidad a lo que diré. Es recién ahora que nos damos nuestro primer abrazo después de tantos años, no sé cuántos. Cuando se dice periodista, se piensa habitualmente en una crónica. Este libro no es una crónica, sino una investigación social de notable seriedad y responsabilidad. Si se hubiera tratado de una sistematización de la información que hemos ido conociendo por la prensa de manera fragmentaria, ya sería un aporte muy valioso. Pero es mucho más que eso, pues Temoris nos entrega investigación propia en terreno, ofreciéndonos información desconocida, llenando huecos reveladores, arriesgando ya no solo hipótesis, sino certezas explicativas. Es, por lo tanto, un documento singular entre lo mucho que se ha escrito sobre la masacre de Iguala. Muchos escritos que también son sometidos a escrutinio y crítica en el libro. Los asesinatos de ese 26 de septiembre de 2014 y la desaparición de nuestros 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 no han sido hechos fortuitos. Esta es una de las tesis principales que defiende el libro. Es la acción de la estructura sociopolítica delictiva, pública y privada, civil y militar, que viabiliza el multimillonario negocio de la heroína de decenas de miles de dólares al año, que el autor localiza espacialmente en el que denomina Pentágono de la Amapola, con el 60% de la producción del país. Negocio colindante con la megaminería del oro, tal como también lo muestra, y quizás con otros más, conectado a los circuitos del gran capital transnacional. A esa rosca estatal empresarial que opera dentro y fuera del país, nuestro autor la conceptualiza muy adecuadamente como una narco-oligarquía supranacional. No es fortuito que sea en Guerrero, ni es fortuita la brutal persecución a los estudiantes de Ayotzinapa. El científico social Temoris Greco bucea en la historia del Estado, que ha sido uno de los epicentros de la descomposición de un régimen de múltiples caras. Aquel que en los años 70 recibía y protegía generosamente exiliados latinoamericanos que huían del terrorismo de Estado y al mismo tiempo ejecutaba una soterrada guerra sucia con vuelos de la muerte que se elevaban desde la costa guerrerense para arrojar prisioneros al mar, a este Océano Pacífico.
en esos mismos años en que, con la anuencia del gobierno mexicano, se denunciaban los vuelos de la muerte sobre el Atlántico al sur del Río de la Plata. Era el México que admirábamos por sus posturas internacionales latinoamericanistas y de discurso soberano. El que era todavía pródigo con la cultura y las universidades, ampliando una clase media urbana culta muy admirada internacionalmente. El que todavía distribuía riqueza por sus canales sociales corporativos, pero que no le llegaba a las comunidades indígenas y al mundo rural profundo, que luchaba contra la marginación y sufría represión. Esa era y es la historia de las normales rurales, la de Ayotzinapa, siempre vista como un obstáculo a derribar, como nos lo muestra el autor. Este régimen de múltiples caras, que del despotismo ilustrado de los 70 mutó a tecnocrático en los 80 y 90 y a la decadencia delincuencial explícita del presente. Por eso, en América Latina hoy se dice México duele. Así se dice en América Latina. Vieja historia del estado de Guerrero, pródigo en riquezas naturales y despojo. Economía de puerto, esto es muy importante, por lo tanto de lógica de enclave, que con Acapulco se exhibía como la perla de la modernidad capitalista mexicana, montada sobre la miseria popular, la de sus habitantes. Con férreo control por parte de los temibles cacicazgos y la violencia como norma. Y siempre allí aparece la normal de Ayotzinapa como objetivo. El autor hace análisis histórico y sociología política para situarnos en esa historia larga que conduce al presente. No nos deja a los lectores como observadores externos y pasivos. El cineasta Greco nos pone en escena. Estamos dentro, estamos en cada lugar y recorremos o vivimos la historia conducidos por él. Y no es ficción. Es una narrativa de alto valor literario, con escritura precisa y fina, agradable, diría, para atravesar esta historia de horror y la construcción de esta gran mentira histórica de las investigaciones judiciales y ministeriales con la complicidad del periodismo oficioso. Quisiera ahora comentar dos asuntos en particular. Uno es el papel del ejército, a lo que Temoris dedica investigación y análisis. Cuando aparecen noticias sobre las fuerzas militares y policiales, casi siempre se lo asocia a la nota roja. Quiero hacer énfasis, por el contrario, que desde mediados de los 90 y bajo la llamada revolución en asuntos militares del presidente Clinton, Estados Unidos elabora una nueva doctrina de seguridad cuyo eje es la función económica de lo militar. Mercados energéticos y recursos naturales seguros para Estados Unidos y sus empresas, así como la hegemonía ideológica, son componentes de la seguridad militar. Las fuerzas militares fungen como garantes de la expansión económica de Estados Unidos y de sus socios y de la subordinación de la región, siguiendo las mismas rutas cartográficas de dicha expansión. En la primera reunión panamericana de ministros de defensa, en julio de 1995, en Williamsburg, ahí andamos, Virginia, se acordó que sería una estrategia desarrollada, atención, por los gobiernos civiles junto con las Fuerzas Armadas.
Y en los principios que ahí se establecen, cito, reconociendo, dice el documento, que el desarrollo de nuestra seguridad económica afecta nuestra seguridad militar y viceversa. La militarización es uno de los rostros del gran capital. De ahí que la definición de Temoris de una narcooligarquía supranacional sea adecuada. El Estado mismo es neooligárquico, porque la dominación oligárquica tiene como rasgo esencial que el poder económico ocupa directamente el aparato del Estado como poder político. Es su Estado, su patrimonio, incluido el ejército. Así era la dominación oligárquica en el siglo XIX y así es la versión actual de neooligarquización del Estado. Este patrimonialismo estatal, o sea, usar al Estado como mío, ¿no? Parte de la clase dominante, el capital, incluye la dominación militar. No es solo la relación institucional del Poder Ejecutivo o el gobierno con las Fuerzas Armadas, sino de los empresarios mismos con ellas. En el caso Ayotzinapa, no solo el ejército se negó a que se ingresara a los cuarteles, como bien documenté este libro. El 13 de febrero de 2015, Enrique Solana Sentíes, miembro del Consejo Coordinador Empresarial, tras la firma de un convenio de su gremio empresarial con las Secretarías de Marina y Defensa, declaró, cito, por ningún motivo permitiremos que se metan a los cuarteles. Esta nota salió publicada en La Jornada el 14 de febrero de 2015 en la página 7. Ellos, los grandes empresarios, deciden sobre los cuarteles del Estado mexicano. No estamos ante un caso específico de connivencia del ejército con los grandes negocios, sino de una doctrina de seguridad en ejecución. No es, por lo tanto, un asunto para pensarlo solo desde la violación de los derechos humanos en determinados casos. Y esto me lleva todavía con más fuerza a plantear el segundo asunto que voy a comentar. Coincido plenamente con el autor sobre la importancia del llamado caso Ayotzinapa en el escenario de fuerzas en la coyuntura actual, porque condensa lo que acabo de señalar, porque es el caso emblemático de interpelación internacional. Cuando en otros países se habla de México sobre la descomposición del Estado Nacional manifestada en violencia, siempre se menciona a los 43. Esta visibilidad internacional se dio por varias razones. Primero, porque se trata de un acto de lesa humanidad, como afirma Temoris. Y yo lo formularía incluso como una forma de genocidio. Se habla de genocidio cuando se busca la desaparición de un grupo humano. Me explico. Quienes me conocen saben que yo defiendo la tesis sociológica de que la única forma en que los jóvenes se constituyen como un grupo social, con identidad, con demandas propias, con acción común, es cuando están organizados como movimiento estudiantil. Los jóvenes obreros son pensados como obreros jóvenes, que dejarán de ser jóvenes y seguirán siendo obreros. Los jóvenes campesinos son pensados como campesinos jóvenes. Solo como movimiento estudiantil, los jóvenes se constituyen como sujeto social. Como demuestra Temoris, la Noche de Iguala tuvo como objetivo deliberado
la eliminación de los jóvenes guerrerenses como grupo social en su calidad de estudiantes organizados en la Normal de Ayotzinapa. Aun si no haya sido conceptualizado así, así se percibió fuera de México. Y no porque no se sepa de otros asesinatos o desapariciones, pero sí la sensación de la eliminación de un grupo social. En segundo lugar, el impacto internacional con manifestaciones de repudio y solidaridad en tantos países se dio por la respuesta social que hubo en México. Si no, la prensa del sistema habría logrado ocultarlo. El desprestigio sobre el gobierno y Estado mexicanos es un factor político de presión. Y tiene mucha razón Temoris cuando vincula el cálculo de la élite del poder sobre los costos electorales que pudiera tener el caso Ayotzinapa. Porque si se avanzara en verdad y justicia, exigiendo la aparición con vida de nuestros compañeros y castigo a los culpables, si se avanzara, ello fortalecería otras luchas, otras exigencias, sería la que jalaría a las demás. Pero si la lógica de dominación de espectro total, como se le denomina a la política de golpear simultáneamente en todos lados, de que no pase un día que no se sume otro atropello represivo. Si esta política hiciera que la presión social por nuestros compañeros de Ayotzinapa languideciera, no solo habrá impunidad jurídica, sino también impunidad política y una señal de que se permitirá que siga ocurriendo. Pero ¿cómo mantenerla viva? Como nos consta en tantos aspectos en la vida de la universidad, nos equivocamos si pensamos que todos están enterados de lo mismo. Por lo tanto, no puede detenerse el esfuerzo permanente de información en trabajo hormiga, con los amigos, los familiares, los vecinos, a quienes hay que dar a conocer este libro fundamental, y convocar al apoyo solidario con la lucha de los padres, que han tenido que abandonar trabajo y vida familiar y que nos necesitan a todos. Bueno, pues le cedemos el micrófono a Temoris Greco. Muy importantes las palabras, muy certeras, con su análisis, sus comentarios de la profesora Beatriz Stolovich acerca pues, de toda esta doble cara del Estado mexicano que ha presentado durante muchos años. Por una parte, muy abierto a condenar los regímenes militares y la represión en otros países, a recibir en nuestro país a una gran cantidad de perseguidos políticos de Sudamérica, y por el otro también aplicando la represión y ocultándola. Gracias. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí. No es la primera vez que regreso a esos talleres, a este auditorio, a dar charlas. Es la cuarta vez ya, en un lapso como de 5 años o algo así. Me da mucho gusto verlos, pero también me da muchísimo gusto estar con Beatriz. Beatriz es una de las profesoras más queridas, de esas que recuerdas a lo largo de tu vida como quienes dejaron una huella en tu formación, en quién eres. Ella me dio tronco divisional. Cuando estuve en el TIF, yo en realidad pues estaba en la universidad sin estarlo. Y fue en su clase cuando empecé a involucrarme con la universidad, con el ser universitario, con las preocupaciones de alguien que tiene que entrar a la sociedad, aprovechando el enorme privilegio que es haber obtenido una educación pagada por el Estado mexicano y hacerla en beneficio de la sociedad, que finalmente es quien la paga. Beatriz dijo,
hace un momento, no sé por qué, pensó que no venimos a hablar, ella no también, a ti te toca, porque era apasionante sus clases, me encantaba escucharla, me encantaba involucrarme y pensar, porque ella como que se iba un poco, ¿no? Se le iba el avión, hablaba y hablaba y tú te ibas con ella. Y era muy cariñosa, pero al mismo tiempo era rigurosa, así, o sea, podía ser de lo más simpática del mundo. Sus alumnos que están acá lo saben. Puede ser cariñosa, simpática, no sé qué, pero a la hora de examinar tus trabajos, pum, pum, pum. Todavía me acuerdo del trabajo final que hice, se llamaba Los muros persistentes. Y yo se lo entregué así como que, o sea, yo estaba felicísimo y decía, vas a ver qué trabajón te estoy entregando. Y cuando me lo regresó, me puso MB solo por simpatía, así. Pero bueno, y bueno, ahora que mencionaba lo de los vuelos de la muerte, es que es muy fuerte eso, porque hubo vuelos de la muerte sobre el Océano Atlántico por las dictaduras del Río de la Plata. Nosotros lo conocíamos ahí, como dice ella, el gobierno mexicano colaboró en la denuncia de aquellos vuelos de la muerte. Cuando empezamos a escuchar que en México también los había habido en la misma época, en los años 70, sonaba rarísimo. ¿Cómo? No. O sea, sí, ya sé que hubo atrocidades en Guerrero, pero eso de los vuelos de la muerte es de Sudamérica, ¿no? En México no hacíamos eso, pues sí que lo hacíamos. Al menos, o sea, según el testimonio de un oficial que participó en estas acciones, un oficial del ejército mexicano de nombre Gustavo Tarín, al menos 1,500 personas fueron alojadas desde la base de Pie de la Cuesta, la de Acapulco. De ahí salían lo que llamaban vuelos a Oaxaca, porque seguramente esa era la ruta que tomaban para alojar a las personas al mar y de esa forma desaparecer las huellas de esos tropelías. También estoy muy contento de estar con Teseo, porque está igual. O sea, mis profesores que están aquí no me dejarán mentir. Teseo, cuando estábamos en la carrera lo veíamos muy chavo, decíamos, oye, si se ve de nuestra edad o hasta más joven, y ahora se ve como 15 años más joven que yo, o sea, eso no se vale. Sí, no clonar. En fin, es uno de los objetos de este libro y también de la película que hicimos de Mirar Morir, es poner las cosas en perspectiva, lo que en inglés llaman the big picture, ¿no? Uno de los trucos para confundir, no solamente en este caso, en general, es hacernos ver o permitirnos ver solamente partecitas de la realidad, partes pequeñas de lo que ocurre, que no nos demos cuenta de cuáles son las conexiones entre un hecho y otro, de cómo lo que ocurrió en un extremo de un país o de un continente tiene muchísimo que ver con lo que pasa del otro lado, que hay relaciones de causalidad directas y sin las cuales no se pueden explicar las cosas, y sin entenderlas tampoco se puede evitar que las cosas vuelvan a ocurrir. Cuando pensamos en Ayotzinapa y cuando la gente me dice, oye, ¿es posible que vuelva a ocurrir algo como eso? Claro que es posible que vuelva a ocurrir, porque las condiciones ahí están. No solamente las condiciones locales, sino también las condiciones globales que permiten que estos crímenes se cometan en México, en Colombia, en Congo, en Siria, en todo el mundo. O sea, no es algo así como que fortuito, que igual y no pasaba. Los chicos de Ayotzinapa se fueron a meter a la Boca del Lobo, se fueron a meter a un sitio donde se creó un imperio criminal como resultado de las exigencias de un mercado global que alimenta los mercados financieros internacionales, los centros financieros, que a su vez alimentan que se continúe la violencia. El tráfico de heroína, que es finalmente lo que está atrás de todo esto, representa entre 12 y 17 mil millones de dólares anuales solamente en México. Entre 12 mil y 17 mil millones. Es un negocio que alimenta muchísimas manos a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal y sobre todo a nivel internacional. La mayor parte del dinero que produce este negocio no viene en México. Aquella idea de que, bueno, por ejemplo, los narcos de Sinaloa,
Pues sí, pero ellos están alimentando la economía y están abriendo clínicas y no sé qué. No, están alimentando la economía de Wall Street, digo, para estar parejo, ¿no? o de la City de Londres o de los mercados financieros de Ámsterdam y de Hong Kong. Esa ya, para que tú sigas cometiendo delitos o tengas la intención de cometer delitos con el fin de obtener un usufructo, de obtener dinero a partir de eso, necesitas tener la seguridad de que vas a poder algún día hacer algo con ese dinero, que lo vas a poder utilizar. Si no tuvieras tú la seguridad de que lo vas a poder utilizar, entonces ¿para qué cometes delitos? El problema de estados como el nuestro, que son estados débiles, es que son incapaces de proteger los recursos, de proteger esos dineros. Por eso hay otros más vivos que aprovechan las debilidades del Estado para robarse ese dinero. Entonces, estos que se lo roban aprovechando las debilidades no quieren que a su vez ellos mismos se los roben, o sea, porque saben que el Estado mexicano es incapaz de proteger su dinero. Y lo que hacen es llevarlo a estados fuertes, que sí son capaces de protegerlo y que tienen las estructuras para lavar ese dinero, para blanquearlo, y después para esconderlo en los paraísos fiscales y todo eso. Pasa por los centros financieros, ahí se blanquea, y luego se envía a los paraísos fiscales, que es en donde se esconde. Todo eso lo saben todo el mundo, eso no es ninguna novedad, es conocido. Lo sabe el gobierno de Estados Unidos, lo sabe el gobierno de Gran Bretaña. Y esos mismos gobiernos son los que favorecen la existencia de esos sistemas, a pesar de toda la argumentación de que están trabajando para evitar el lavado y evitar la fuga de la evasión fiscal y todo eso. Si no existieran eso, no tendrían que hacer con su dinero y no tendrían por qué estar cometiendo tantos crímenes. Pero no quieren que lo veamos. ¿De qué quisieron convencernos? De que se trataba de un problema local. De que donde había una bronca entre estudiantes locales, policías municipales, criminales municipales y políticos municipales, y que no tenía por qué ir más allá, que no había más involucrados. Y si se fijan, hay una palabra que es clave en todo esto, es clave para entenderla, pero además brilla muchísimo esa palabra, ruge esa palabra, porque es la palabra ausente en los discursos oficiales. ¿Cuál es el papel de Iguala en la economía internacional? Iguala es el gran centro de acopio de la heroína del estado de Guerrero. El Pentágono de la Amapola produce el 42% de la heroína de México y el estado de Guerrero produce el 60%. Guerrero es el principal productor de heroína del continente americano, y con mucho. O sea, Guerrero produce 12 veces lo que produce Colombia, nada más Guerrero. Entonces, ¿cuál es el papel de Iguala aquí? Acopiar heroína y después enviarla, reempaquetarla para enviarla al norte y que cruce. ¿Cuál es el papel de Guerreros Unidos, los criminales que participaron en Irak, que controlaban Iguala y que controlan Iguala? Es el tráfico de heroína. Pero ¿cuál es la palabra que no aparece en el expediente de la investigación oficial? Que no aparece en los discursos de ninguno de los 3 procuradores que ha habido desde entonces, que no aparece en los discursos del secretario de Gobernación, Osorio Chong, que no aparece en los discursos del presidente de la República. Esa palabra es heroína. Y esto para cualquier investigador social y para cuando hay algo que se siente que está ahí, pero te lo están ocultando, significa que tienes que ir a buscar en ese lugar, corriendo, de inmediato, porque por algo pasa. Y si es algo tan grande como este tráfico, pues es que es esto tan grande que están ocultando. Entonces, nos quieren engañar pintándonos que es una cosa local, chiquita, que no vamos a ver. Ellos se dieron cuenta hace mucho tiempo que habían fallado, que habían fracasado, que no iban a poder convencer a la sociedad de que era un problema local, que los chicos habían ido a hostigar el discurso de una señora y que por eso los habían matado. Hace tiempo y también se dieron cuenta de que ya no iban a poder convencer de que los habían quemado en el basurero de Cocula. Entonces cambiaron de táctica. La táctica es confundir. Si no puedes ganar el argumento, entonces crea una confusión para que nadie lo gane. Y en un país donde un escándalo sucede a otro escándalo y nos olvidamos de ese, pues entonces en la confusión es fácil perder el foco y pasar a lo siguiente, y olvidar a los padres, y olvidar
la tragedia. Esta película y este libro son parte del esfuerzo que estamos haciendo muchos para combatir la confusión. Cuando en varias ocasiones algunas personas que han visto la película terminar dicen, qué bueno que nos puso eso, porque yo ya no entendía nada y ya no sabía a quién creerle. Esa es parte de la estrategia, que ya no sepas a quién creerle, que te dé lo mismo lo que dice Loret de Mola, lo que dice Héctor de Mauleón o lo que dice Ciro Gómez Leiva, a lo que dice Marcela Turati o lo que dice John Gibler o la gente que está estudiando esto seriamente, porque ellos además se aprovechan del poder que tienen, que es mucho mayor, de medios de comunicación como los de la televisión o como los de portales tan exitosos como el de Milenio y el del Universal. Entonces, por eso también, como decía Beatriz, es muy importante hacer este esfuerzo por explicarle a la gente qué pasa y por combatir la confusión y a explicárselo con calma, con seriedad, sin recurrir a la propaganda, a los eslóganes, porque eso no convence a nadie. Los eslóganes convencen a los convencidos. Los datos duros presentados con calma son los que nos permiten avanzar en las discusiones y demostrar. Si tenemos la razón, no tenemos por qué gritar. Otra estrategia para confundir y para movilizar a unos en contra de otros es la ideologización del caso Ayotzinapa. Es convencer a la sociedad de libertad para los padres y para las víctimas, y que encuentran a los chicos vivos y se descubra qué pasó. Es un capricho de izquierdistas, es un capricho de chairos, y es un capricho al que no hay que hacerle caso. Si ya está claro, pues, entonces, si ya se murieron, entonces ya ¿qué dicen? ¿Qué le arman? Si ya les dijeron qué pasó, ya ¿por qué hacen borlote? Engañan a la gente, pero además la engañan en contra de sí misma. Exigir y hallar y obtener justicia y verdad para los 43 no es solamente una necesidad para las víctimas directas, es una necesidad para el país y para todos nosotros. Ese es uno de los peores crímenes, si no es que el peor que se han cometido en este siglo, en este país. Es un crimen que uno pensaría que el Estado mexicano dedicaría sus mejores esfuerzos, todos sus recursos, toda su honestidad para tratar, porque es el crimen más grave, entonces tenemos que resolverlo bien. Pero si en un crimen tan grave como este, el Estado mexicano, en lugar de investigar, engaña, manipula, crea un enorme montaje, entonces, ¿cómo podemos esperar que los crímenes menos importantes, que son todos los demás, en los crímenes que nos afectan a nosotros o que nos pueden afectar en algún momento, que pueden afectar a alguien alrededor de nosotros, que puede ser asaltado, que puede ser violado, que puede ser asesinado, torturado, violentado, encarcelado ilegalmente, secuestrado? Sin un crimen tan grande, el Estado mexicano no actúa correctamente, entonces ¿por qué lo va a hacer en nuestro caso? Tenemos que empezar por algún lado, y este crimen es vital para ello. Entonces, esto no es un caso no es un problema de izquierda o derechas, es un problema de sentido común, de que si nosotros aspiramos a vivir algún día en un Estado que nos garantice seguridad, tenemos que hallar la solución, tenemos que exigir justicia y presionar al Estado. Y si ese Estado y esas estructuras de justicia y de investigación pervertidas y corruptas no funcionan, pues entonces hay que reemplazarlas y conseguir y establecer aquellas que sí nos funcionen. Es una urgencia para todos nosotros. Yo quisiera que abriéramos ahora la discusión a preguntas y respuestas. Me interesa mucho saber qué es lo que piensan. Sé que está mucha gente del trimestre de periodismo, entonces también no tiene que ser nada más sobre el libro, ¿no? Si quieren también hacer preguntas sobre periodismo, perfecto. Nada más no se queden callados, eso sí, no se valen. Cuando nosotros estamos aquí éramos bastante ruidosillos y preguntillos y también critiquillos. Así es que, bueno, podemos empezar, ¿no? Por acá empezamos entonces.
Tu nombre, por favor. Ana. Estás en periodismo. Sí, estoy en periodismo. ¿Con qué complicaciones te encontraste al momento de hacer el libro de la mentira histórica y tu documental? ¿Te encontraste con ciertas complicaciones al momento de revisarlo, al momento de obtener información? Sí, bueno, es un tema en el que se ha hecho todo lo posible por esconder y por engañar y por ocultar, ¿no? Tú pides una entrevista con el ejército, pides acceso a los cuarteles y por supuesto que no te la dan. Algún día cuando presentamos la primera vez el documental en Iguala, un señor del público se levantó muy enojado para decirnos por qué no habíamos filmado adentro de los cuarteles. Y yo, bueno, señor, no es que no nos hayamos levantado temprano ese día, es que no te dejan pasar. Pero entonces el acceso a la información es muy difícil, la gente tiene miedo, la situación en Guerrero es devastadora, es mucho más grave que la que vemos aquí en la ciudad. Entonces hay mucho miedo en la gente y los testimonios que presta la gente, por ejemplo, no sé si alguien aquí vio la película, pero hay un testimonio de un padre al que el ejército mexicano, o sea, él lo dice así, sale en la película diciéndolo, el ejército mexicano desapareció a 6 muchachos, entre ellos a mi hijo. Y ese señor ya no lo podemos ver, nos dice gente de Iguala que lo amenazaron y decidió callarse después de muchos años, porque esto, cuando fue esa desaparición, esto fue en 2010, y a él lo callan en 2015, o sea, estuvo 5 años activamente, públicamente peleando por la aparición de su hijo, a pesar de que otras familias se habían callado ya, y no la habían logrado callar hasta ahora, ¿no? Entonces la gente tiene miedo, es también difícil saber con quién hablas, ¿no? ¿A quién le vas a creer? Porque hay muchísimos intereses, es muy complicado. Yo trabajé un montón de años en Medio Oriente, y que es un sitio extremadamente complicado de entender, y cuando llegué a Guerrero me di cuenta que era como un Medio Oriente a la mexicana, ¿no? Fue difícil acudir a ciertos lugares que están controlados, fue difícil llevar, y sí, llevamos a 2 estudiantes de Ayotzinapa sobrevivientes, fuimos a Iguala para reconstruir lo que ellos habían vivido esa noche, y era la primera vez que ellos volvían, ¿no? O sea, fue la confrontación con el trauma. No sé, hay muchas cosas pero bueno, como ejemplo. Y atrás, por favor, nombre. Sí. Servidor Jorge Santos, bienvenido otra vez. Temoris. Dentro de aquella tarde, cuando el procurador hizo la presentación, en cual hizo la referencia de que los jóvenes y la población, dentro de las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, pensamos por qué no ir a un lugar tan cercano y que tal vez podían controlar las cosas, y él contestó: qué bueno que no fueron, imagínense que hubieran ido, qué hubieran hecho. Entonces parecía ser que no bueno, al menos yo sí lo advertí, y es un asunto muy especial. Los jóvenes estaban siendo tiroteados, y una de las opciones era ir a la zona militar a pedir ayuda. Cuando nuestro Murillo dice: si hubieran ido, imagínense lo que hubieran hecho. El papel del ejército está para defender las instituciones. Imagínense del lado de quién se hubieran puesto. Es un momento en el cual les está diciendo: no hay de dónde agarrarse. En ese momento, teóricamente, lo que es la verdad histórica se engloba dentro de lo que estás diciendo. O sea, no hay espacio institucional fuera del gobierno, y el gobierno tiene un solo canon, con el término que usa la profesora: doctrina de exterminio total, o ahora doctrina, ¿cómo es la doctrina del exterminio total? Dominación de Dominación. En el sentido, para mí una clave para entender lo que tú investigas, él lo devela en ese momento cuando dice: imagínense lo que hubiera sucedido. El papel del ejército está para defender las instituciones, y si las instituciones estaban atacando, no se iban a poner en favor de la población. Eso es un gran caso que para algunos, generacionalmente hablando, tenían que vivirlo, y hoy tal vez estas generaciones lo puedan identificar. El ejército mexicano no está para hacer un equilibrio entre las instituciones, es garante de las instituciones. Ayotzinapa es un ejemplo, y sus trabajos han estado señalando que uno de los actores más ocultos es el ejército mexicano. Gracias por el esfuerzo, bienvenidos.
Gracias, señor Zarco, también compañero de aquellas épocas. Sí, bueno, totalmente. Mira, desde los años 70, desde que el gobierno mexicano a combatir a las guerrillas de Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas, el ejército mexicano es la entidad más poderosa del estado de Guerrero, ubicua, está en todos lados, tiene fuentes de información directas e indirectas en todos lados. El ejército es el que sabe todo lo que pasa en el estado. Sabe quién tiene la droga, por dónde la mueve, por dónde la esconden, cuándo, sabe todo. Y sabía exactamente, y lo supo en tiempo real, qué era lo que estaban haciendo, o sea, qué era lo que estaba pasando en Iguala. Sabía quiénes eran los civiles desarmados y quiénes eran los atacantes armados. No hay ninguna duda de que estaban enterados milimétricamente y minuto a minuto, por diversas fuentes, de todo lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, juegan a hacerse los idiotas. Lo dijo Murillo Karam, ¿no? Si el ejército hubiera salido, imagínense, mejor que bueno que no salió, como si fuera un ejército idiota. Pero también lo dijo el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional. Como no nos daban entrevistas para el documental, pues estábamos muy angustiados porque no teníamos cómo presentar el punto de vista del ejército. Solamente había gente que nos decía, sí, pues nos reunimos con tal oficial y nos dijo esto. Pero eran de oídas, todo era de oídas, no teníamos un oficial diciéndolo. Salvador Cienfuegos salió, un día decidió empezar a dar entrevistas. No hay memoria de un secretario de la defensa que esté tan activo en los medios de comunicación como este. Y en Televisa, con un periodista de esos serviles que solamente fue a ponerle el balón para que el secretario lo pateara para donde quisiera, él expresó con enorme candidez, con enorme ingenuidad su punto de vista y habló, yo no sé si tiene asesores o los asesores que están pensando, pero digo cosas bárbaras, ¿no? Una de ellas es que a pesar de que, él no reconoce que sabían, él le echa la culpa. Dice, ¿por qué teníamos que salir si un policía municipal nos dijo que no pasaba nada? Entonces, como haciéndose tonto, ¿no? Pero además de que sí sabían, él dice, hubiéramos salido, ¿a quién hubiéramos tenido que apoyar? ¿A los jóvenes que estaban haciendo desmanes o a la policía que estaba tratando de poner orden? Entonces esa es su imagen del asunto, que los criminales ligados a Guerreros Unidos, trabajando para Guerreros Unidos, que están atacando a civiles, estaban poniendo orden, y que los jóvenes desarmados, los civiles, estaban haciendo desmanes y que por eso no merecían la protección del ejército, a pesar de ser ciudadanos los ciudadanos que la Constitución manda que deben ser protegidos por el ejército. Ese es el ejército que tenemos. Así piensa el ejército, o así al menos piensa quien actualmente comanda el ejército. Allá atrás había una pregunta. Carlos Millán, buenos días. Disculpe, bueno, allá se dice la siguiente frase: si les pasó algo es porque hicieron algo. ¿Usted considera que los estudiantes buscaron su propia muerte? No, bueno, definitivamente no es incluso en el peor de los casos, ¿no? Si uno le pone la lente más dura y dice, estaban robándose camiones entonces, pónganle lo peor que ustedes quieran. Uno no va y mata gente, los detienen y los llevan con un juez, y el juez establece cargos y se les somete al proceso. En ese país no existe la pena de muerte, y menos por llevarse un autobús. Eso no creo. Pero sí entiendo de dónde viene lo que dicen mucha gente como esto. Lo dicen en el caso de los chicos de Ayotzinapa, lo dicen en el caso de los jóvenes adolescentes como los de Villas de Alcázar en Ciudad Juárez, que tenían chicos de 16 años que tenían una fiesta y llegó un comando y los masacraron. Y lo primero que salió a decir el gobernador del estado es que seguramente algunos de ellos estaban en malos pasos, y un montón de gente le siguió la corriente. Es lo que
Dice, por ejemplo, Javier Duarte, el gobernador ahora detenido de Veracruz, cuando desapareció una chica, una joven de 21 años que se llama Rubí. Esta chica fue a un antro en Veracruz con sus amigos, normal, y un narco ahí dijo: esta chica me gustó, mandó los suyos, se la llevaron y desapareció la muchacha, ¿no? Y para el gobernador es así: no, andaba en malos pasos, seguramente tenía un novio narco o algo así. Es como cuando violan a una muchacha, seguramente traía la falda muy corta o estaba saliendo con la gente, pero tiene un origen psicológico. Vivimos en tanta violencia, en medio de tanta violencia, que estamos aterrorizados. Hay mucha gente que no podría salir de su casa si no operaran mecanismos psicológicos para echarle la culpa a las víctimas de lo que ocurre. De una manera de decir: yo no hago esas cosas, yo no hago lo que... Yo no me estoy poniendo en peligro, a mí no me va a pasar. Y siguen pensando: a mí no me va a pasar hasta que les pasa. Les voy a recomendar, acabando este evento, en el auditorio Vicente Guerrero hay otro de movimiento de búsqueda de los desaparecidos. Acabo de ver a doña María Herrera, que es una gran luchadora. O sea, ese evento está desde las 9 y acaba como a las 2. Doña María Herrera le desaparecieron a 4 hijos. Primero a 2 hijos, y después con otros 2 hijos fueron a buscar, averiguar qué se le pasa a los 2 hijos, así. Imagínense ustedes, o sea, ¿no? Si con uno ya es una tragedia inmensa, bueno, el dolor no me lo puedo imaginar. Pero ella dice, como dicen muchas otras personas, como dicen también los familiares de desaparecidos en Iguala, es: no esperen a que les pase. No se estén inventando cuentos de que es culpa del desaparecido, o del asesinado, o del torturado. Esto nos puede pasar a cualquiera. Una pregunta. Bueno, por desgracia yo no he visto el documental este asunto de diferente modo a como lo conocemos, o sea, tanto el relacionado con el documental como el trabajo periodístico. Yo tenía un problema, que es, o sea, yo vivía en Turquía y me dedicaba a cubrir lo que pasa en Siria, en Irak y esos países. Y vine acá y estaba en México de visita cuando pasó lo de Iguala. Entonces empecé a ir a Guerrero, me di cuenta de que no entendía nada, de que no entendía, o sea, no solamente no entendía lo que había pasado, no entendía el Estado, no entendía la gente, no entendía cómo funcionaba todo. Entonces estaba yendo como a conocer, a hablar con las personas, a irme empapando. Esto fue un problema por un buen tiempo, pero también me dio una ventaja que como periodistas siempre hay que saber aprovechar, que es una mirada fresca, una mirada no viciada por el estar hundido o sumergido en un cierto ambiente. Hay cosas que nosotros vivimos en México que para nosotros son normales, tan normales que ya ni las vemos. Pero llega un extranjero, lo ve y dice: oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué locura? ¿Cómo les pasa esto? A mí me pasó así, por ejemplo, con el Pentágono de la Amapola. Para ningún periodista, y en general para ningún guerrerense, es una novedad saber que hay un territorio extenso que el Estado mexicano ha abandonado, y que ahí es territorio de dominio narco, y que de ahí viene la heroína. Para ellos es como una verdad obvia. Pero yo llegué y a mí me pareció, o sea, empecé a verlo, empecé a recorrerlo, empecé a preguntar, y a mí me pareció rarísimo. Y el hecho de que me pareciera tan raro me hizo investigar más y encontrar la serie de elementos que caracterizan de este sitio, el Pentágono de la Amapola, y darme cuenta de su papel vital en toda esta trama, en toda la industria de la heroína. Entonces, durante un buen tiempo estuve investigando, ya empecé a entender más, empecé a escribir, empecé a reportar. Y también una cosa vital es la documentación. Leí todo, o sea, todos los libros que se han escrito sobre el tema, los he leído. Todas las películas las he visto, y muchos de los artículos periodísticos también. Porque nosotros somos, los periodistas, somos albañiles y arquitectos e ingenieros y maestros de obra
que trabajamos sobre lo que otros ya construyeron. Raros, extremadamente raros los casos en que un periodista llega a encontrarse con un tema que no ha sido trabajado. Nosotros para poder entender lo que estamos haciendo, para poder aportar, tenemos que saber qué es lo que ya se hizo y sobre eso construir. Llegamos y encontramos los pilotes y el techo que alguien más puso, y sobre eso nos trepamos y ponemos otros pilotes. No llegamos a inventar que nosotros pusimos los dos pilotes de abajo, porque eso no es cierto. Y si descubrimos que esos pilotes que ya pusieron están mal puestos o el techo está roto, pues entonces ya con lo que aprendimos de cómo se hicieron esos pilotes, vamos a construirlos por otro lado. Pero básicamente tenemos que documentarnos, tenemos que saber muy bien. Y fue a partir de la documentación, o sea, como pueden confirmar Bea y Teseo, el libro está lleno de citas, pero repleto de citas, porque la información es información que otros ya trabajaron y que yo solamente estoy contrastando o corroborando o poniendo en referencia a otros elementos. Pero no eso, o sea, cuando yo veo un libro sin citas, la verdad, bueno, eso también puede ser un defecto que tú me dejaste. Cuando veo un libro sin citas, me pongo así, porque yo no sé de dónde obtuvo la información. O sea, pone así, si yo les digo, son 17,000 millones de dólares, explico con detalle de dónde sale esa cifra, pero con detalle, para que ustedes puedan entender, y para que si alguien no esté de acuerdo, sepa cuál fue el procedimiento que seguí, lo repita y diga, no, mano, te equivocaste, y lo pueda impugnar. Y entonces fue algo así, pero también es tanta información que resumirla o sea, el primer corte del documental que hicimos tenía 3 horas y media. O sea, nadie se va a aventar un documental de 3 horas y media. Entonces tuvimos que bajarlo a 1 hora 40 minutos. Y este libro también me hubiera salido del doble de gordo, ¿no? O sea, fue sacar información. Por eso, ordenar la información yo creo que es una de las partes más complicadas, y espero haberlo hecho bien. ¿No? ¿Ya no? Y luego. Yo soy Abraham. Creo que mis preguntas más se enfocan como a tu ejercicio en el periodismo, y me interesa saber más que nada cómo dentro de tu práctica, si te has enfrentado como a estructuras que quieran censurarte o autocensurarte, cómo has hecho para al final no perder el enfoque y ir a donde quieres, y aunque haya complicaciones, que yo creo que para el periodismo hay complicaciones de todos lados, ¿no? O sea, tanto socialmente como intereses de empresas, o que al final no es conveniente como que información salga. Y la otra va más que nada como a el gremio, cuando estuvieron en Segov, o sea, creo que existieron pronunciamientos que iban más como a convocar a la sociedad civil a que se involucrara en el tema, a que cobijara a estas voces que están siendo asesinadas, y que este panorama de violencia con Javier y con todos los casos que han venido ocurriendo, pues al final se me hizo interesante ver que solamente estaba reunido el gremio, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que sea? ¿Credibilidad en medios? ¿O por qué al final fue como solamente pues empatía entre entre el gremio periodístico? Sí, bueno, a ver, hay muchas cosas. Uno, o sea, bueno, los periodistas estamos muy divididos, estamos haciendo un montón de esfuerzos en verdad, y perdiendo un montón de tiempo en juntas, perdiendo miles de horas diarias en WhatsApp, o sea, en chats de WhatsApp, así, cosas así, o sea, es intentando ponernos de acuerdo, intentando avanzar proyectos. Somos muy argumentativos, ¿no? Para no decir que no nos queremos callar. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo así, y es larguísimo, o sea, y la organización que se supone que debería representarnos es una herencia del cooperativismo periodista. Hay una cosa que se llama Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Yo no conozco a ningún periodista que esté ahí, pero nos representa, supuestamente. Y no que los ves, no van a estas cosas, o sea, no van a las protestas, no. A veces ves que aparece el logo por ahí y dices, pero ¿quién lo puso? ¿A poco sí existe alguien ahí? Alguien tiene que haber hecho la llamada y decir, pónganme, ¿no? O sea, que si alguien existe por ahí.
Pero bueno, ellos son los que tienen. Y los demás somos colectivos de organizaciones que en parte estamos intentando resolver este asunto, pero también estamos buscando alternativas para el periodismo, en el sentido de para poder hacer periodismo sin los constreñimientos de los medios de comunicación, sin los constreñimientos voluntarios de los medios y también los involuntarios, porque los grandes medios de comunicación que tienen dinero no quieren a la sociedad, y los medios que sí quieren hacer esas investigaciones son pequeños y no tienen dinero. Entonces, mediante la creación de colectivos, el trabajo en conjunto, estamos buscando avanzar. O sea, esta película pues, fue el resultado de un colectivo donde todos, o sea, fue una producción independiente totalmente, ¿no? Nadie cobró un peso, todo el mundo puso su equipo, puso su dinero y su talento y su tiempo. Yo he tenido la suerte para poder, o sea, responder a tu primera pregunta. No, perdón, es que no he acabado de responder a la segunda. Sabemos que hay un montón de periodistas corruptos, ¿no? Algunos salieron de esta universidad, salieron de nuestra carrera. Por ejemplo, Javier Alatorre es uno de ellos, ¿no? Pero no es el único. No es esta carrera. ¿De comunicación? No. Bueno, podría ser, pero no es. Bueno, ¿no se formó en comunicación? Yo mando el dato después, ¿no? Vale, ok, bueno. De las primeras generaciones. Hay periodistas corruptos por todos lados, hay medios corruptos, la gente se da cuenta y pierde prestigio el gremio en general, y nos echan, y luego cuando vas tú por la calle y quieres cubrir un evento periodista y se avientan contra ti, ¿no? Hasta te quieren correr de lugares o agredir. Hay también mucha gente no entiende lo que es el periodismo y cree que el periodista es aquel que anda persiguiendo artistas, o hay gente que cree que el periodista es el comentarista de deportes que defiende a la América, todo, ¿no? Yo así odiaría el periodismo. O sea, si todos, o sea, bueno. Entonces tenemos que pelear contra esa imagen y tenemos que pelear con menos herramientas, porque ¿qué es lo que más ve la gente? Ve a Loret de Mola, ve a Javier Alatorre, escucha a López Dóriga, ve a Ciro, ve a Adela, qué horror. Y nosotros no salimos en la tele, o salimos en canales que tienen poca difusión, y necesitamos que entonces la gente acude a internet a buscar qué es lo que hacemos, o que nos lea, y vivimos en un país donde la gente sigue sin querer leer, sigue sin acostumbrarse a leer, y se queda con información mal dada, ¿no? Entonces ese es el otro reto, o sea, ¿cómo podemos expresarle a la gente que Javier Valdés era un tipo que murió por cumplir su compromiso con la sociedad, cuando la gente cree que igual era otro tipo como López Dóriga o como Pati Chapoy? O sea, primero tenemos que organizarnos y después transmitir otro mensaje, ese mensaje. Otro mensaje es que también muchas personas con toda razón dicen: ¿por qué hacen tanto barulla por los periodistas si nos están matando a todos? Nosotros tenemos que explicarle a la gente que no es que los periodistas seamos gente, o sea, que no es que pensemos que somos especiales o que tenemos más derechos que otros, pero que nos están matando porque estamos cumpliendo una función, un trabajo en favor de la gente. O sea, no es lo mismo que te maten por andar distraído, que te maten realizando un trabajo para la sociedad y que por eso te busquen. O sea, no es casual, no nos mataron por casualidad, nos mataron porque hicimos lo de su trabajo. Y también hay que explicarle a la gente que no es que seamos especiales, pero que esa es una sociedad a la que le están intentando arrancar los ojos y los oídos. Perdón, y luego ahora sí la primera pregunta. Bueno, sí, la primera pregunta. Hay muchas, también o sea, he tenido empleo fijo, creo que 3 veces. Y en ninguna ocasión por más de la flexibilidad para buscar dónde publicar mis cosas. Si en un lugar no quieren mi texto, no importa, me lo llevo a otro lado y consigo. No tengo un jefe que me esté diciendo que... Pero ahora también otra cosa importante es que hay aliados. Hay gente que trabaja en los medios de comunicación corrompidos,
tratando de hacer un buen trabajo, haciendo un gran esfuerzo y abriendo espacios para gente como yo, que somos un montón, que estamos haciendo periodismo independiente, que estamos haciendo esos trabajos. Si ellos pueden, o sea, son nuestros aliados, pero obviamente no lo dicen. Bueno, ya algunos ya están más quemados con nosotros que, bueno, pero sí, ya dices en que dicen, no digas que somos amigos, no digas, yo voy público y luego no se encuentran en un bar, pues ya el secreto ya no existe. Pero bueno, gracias a esa gente podemos introducir trabajos a algunos de esos medios, ¿no? Noé, estaba aquí Noé. Bueno, Noé, una pregunta es, tú mencionaste el término autobús. En el inicio de la información que se generó de lo de Ayotzinapa, se hablaba de 5 autobuses. Uno de ellos desapareció por completo, no se volvió a saber de él. Incluso periodísticamente se dejó de hablar de que habían sido 5 autobuses. El quinto autobús justamente revelaba este contubernio entre las empresas, el Estado, el Ejército, toda la cuestión de seguridad. Hasta donde tu libro también aborda esa parte del camión, porque esa parte, ese autobús era justamente lo que originó y derramó toda la sangre en Ayotzinapa, que es un camión cargado de heroína, que nunca se supo, que si se hablaba de él, era justamente develar todo el asunto que estaba privando de Guerrero. Hasta donde tu libro también recupera esta parte de la historia que no se aborda abundantemente en lo periodístico o en los mismos libros. Hay algunos libros que sí mencionan los autobuses, pero de repente desapareció este autobús y se quedaron en los 4, los avispolios, donde bajaron a los estudiantes de Vallarta, pero el quinto es intocable, no hay nada de información de eso. Aquí está. Por eso, ¿hasta dónde? No doy fe. ¿Hasta dónde? Porque bueno, ahorita periodística, pero también es interesante saber este quinto camión en tu libro, cómo aparece. Bueno, es uno de los temas importantes del libro. Este fue un hallazgo de John Gibler. John Gibler es un periodista estadounidense que vive en México hace como 8 o 9 años y ha hecho un excelente trabajo de campo, ¿no? Y él entrevistó a muchos chicos de Ayotzi, y cuando empezó cuando apareció la versión oficial, la verdad histórica, y vio que se hablaba de 2 autobuses Coastal Line y 2 autobuses Estrella de Oro, a él le pareció como raro porque los chicos le habían contado de un autobús Estrella Roja. Entonces por un tiempo anduvo como que preguntándose cómo, como intentando buscar el sentido a este tema. Cuando llegó el GIEI, el grupo de expertos internacionales, les contó, porque ellos también encontraron en el expediente que había nada más mencionados 4 autobuses, y como les dije, cuando están ocultando algo, hay que ir por ahí, porque ahí son las orejitas de una liebre que quiere saltar, ¿no? Y entonces, gracias a él, el GIEI se fue a revisar las cámaras de la terminal de autobuses de Iguala, pero nada más le presentaron las cámaras de la puerta principal de la terminal, donde se ven los Coastal Line y los Estrella de Oro, pero no la Estrella Roja. Y no sé cómo, no me acuerdo cómo, pero llegaron, se les ocurrió revisar también, o pudieron, que ese autobús había salido por la puerta trasera. Y entonces, o sea, obtuvieron la grabación, ¿vale? Le pidieron a la PGR, muéstrenos. La PGR los lleva igual y les muestra un autobús totalmente limpio, no había huellas de nada. Pero ellos como que no les pareció, porque tenían en sus teléfonos la grabación y como que no. Entonces enviaron el video y las fotos del autobús, o sea, el video de la terminal y las fotos que tomaron ellos a un perito especializado en Estados Unidos, y el perito dijo, no, a ver, el autobús que les mostraron y el autobús que salió de la terminal no son el mismo. Y luego encontraron una declaración, o sea, encontraron un montón de errores, contradicciones en la declaración del chofer, el GPS del autobús no coincidía con lo que el chofer estaba declarando que había recorrido después de eso. Entonces finalmente hasta ahora sigue oculto el quinto autobús,
nadie sabe dónde, sigue oculto el chofer, nadie sabe dónde está. Y pues es el autobús clave, porque este podría ser, o sea, todo indica que ahí, que cuando los chicos se subieron a ese autobús y se llevaron, sin darse cuenta se estaban ya llevando millones de dólares en heroína, que iba escondida ahí. Era, lo llaman clavo, clavo es el paquete oculto que se coloca en transportes. ¿Alguien más? Allá atrás otra vez. Para usted, ¿qué es lo que le dolió al gobierno? ¿El secuestro de autobuses o que de las escuelas rurales salieran perros sin bozales, como los llaman las autoridades allá? No, yo no creo que le haya dolido, ¿no? O sea, al gobierno le da igual los autobuses y ya está acostumbrado que los chicos de Yotzinapa salgan. No, lo que le dolió al gobierno es que le tocaran su negocio, que tocaran esos millones de dólares, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Ahí hay un tráfico que está armado, estructurado, y mucha gente está a lo largo de la ruta. Todos los que protegen este camino están esperando recibir su parte. Bueno, un poco fuera del caso Ayotzinapa, recuerda tu experiencia. ¿Cuál es la cobertura que más trabajo te ha costado o la que más te ha marcado? Y es una pregunta que a lo mejor ya te han hecho mucho, pero ¿cómo viviste tu secuestro en Siria? ¿Cómo fueron esas 12 horas? Bueno, pues esa es la cobertura más dura, ¿no? Siria. O sea, Siria es terrible lo que pasó y lo que sigue pasando ahí. Cuando hay gente aquí en México que dice, estamos como en Siria. No, Siria, por suerte, no queremos ir ahí. No queremos tener aviones bombardeando nuestras casas y no queremos tener misiles haciendo polvo cuadras enteras. Fue extremadamente peligrosa, extremadamente dura en términos de exigencia física, de sobrevivir, o sea, en las condiciones en las que había que vivir ahí. Y además fue eso, un secuestro, ¿no? Un secuestro en el que me salvó el ser mexicano y no por lo que uno se imagina, o sea, no por simpatía, ¿no? Porque, ay, este es mexicano, no ha hecho nada, los mexicanos cantan la cucaracha y vamos a dejarlo bien, ¿no? Nos secuestraron, éramos 3 periodistas, un vasco, un húngaro y yo. Y nos secuestraron en la zona rebelde de Alepo y se movieron mientras nos llevaban por la zona rebelde sin ningún problema. Y en Francia, bueno, Al-Qaeda en África, en Mali, ya casi se apoderaba de Mali cuando entró Francia y en 3 semanas los hizo polvo. Entonces Al-Qaeda se enojó un montón y dijo, vamos tras franceses en cualquier lugar del mundo donde estén, ahí vamos sobre ustedes. Y nosotros habíamos estado trabajando con una chica francesa en los días anteriores. Una chica muy valiente, una chica de 23 años que nunca había cubierto un conflicto. Nunca había cubierto un conflicto. Era francesa y estaba ahí, era como un riesgo enorme. Y mi amigo húngaro se dedicaba a regañarla. Entonces la regañó tanto que ella que por fortuna, el día que nos secuestraron, ella no venía con nosotros, había ido por su pueblo. Y entonces cuando nos detuvieron, bueno, cuando nos secuestraron, nos llevaron a un sitio, nos metieron en un sótano, nos habían vendado, nos amarraron las manos a la espalda, nos quitaron todo, nos pusieron como con la frente contra una pared así, inclinados hacia recargados con la frente, para poder quitarnos todo lo que traíamos, todo nuestro equipo, todo eso. Yo traía un cinturón que tenía adentro un cierre, o sea, como que había escondido $500 ahí, y odié cuando me quitaron el cinturón y el baboso había escondido el cierre, y ya escuchaba el cierre como iba abriendo, y el tipo decía, oh, $100, oh, $200, oh, many $100, y yo, maldito, todavía te haces el payaso. Bueno, y nos preguntaron de dónde éramos. Valiente y yo traíamos pasaportes, pero el vasco no. Pero el vasco, como buen vasco, rehusaba llamarse español. Y le preguntaban, ¿de dónde eres? Y él le decía, Spanish. Perdón. Decía, Basque. Y entonces se quedan como, ¿qué? Y le decían, French. Y él no, Basque. Y ellos, French. Y yo que ya sabía que Al-Qaeda andaba tras los franceses,
Ya le dije en español, ya no te hagas baboso y diles que eres español, por favor, ¿no? Para que es algo que entiendan. Y ella le dolió mucho así, salió desde el fondo de su dolor así, Spanish. Ya después cuando nos pasaron a un lugar ahí en Serrano, se dedicó a cantar canciones vascas, así como para lavarse la boca, ¿no? Por lo que había dicho. Pero finalmente el grupo que nos había secuestrado, lo que quería era dinero. Y lo que querían era vendernos a Al-Qaeda, venderle a unos países extranjeros, y Al-Qaeda pues haría negocio extorsionando a los países de donde veníamos, ¿no? Pero sobre todo ellos creían que tenían a alguien de Francia. Entonces, qué decepción cuando no hay ningún francés. Y peor cuando Al-Qaeda dijo, espérame, un mexicano. ¿Quién va a pagar? Sí. ¿Qué le voy a decir a Peña Nieto? Sí, claro, eso. Te lo cambio por unos kilitos, ¿no? Sí. No, o sea, no quisieron. Esto ya nos enteramos después. En el momento no entendíamos nada de nada. Estabas ofendido. Pues, hombre, pero si valemos mucho, valemos nuestro peso en carnitas. Y al mismo tiempo ya se había corrido, había las brigadas más grandes, ya, o sea, tenían periodistas extranjeros que estaban recorriendo esas brigadas y los estaban hostigando, diciéndoles que nos encontraran. Y todavía era esa la época en que ellos pensaban que podían convencer a Barack Obama de que les diera armas y que mandara aviones y los ayudara. Entonces no querían meterse en broncas. Entonces estas brigadas estaban buscándonos y la que nos secuestró no sabía qué hacer con nosotros, porque lo más fácil para ellos hubiera sido matarnos, pero pues hubiera sido pues, profundizar el pleito, ¿no? O sea, pelearse con las demás brigadas que nos buscaban. Entonces, pero de esto nosotros no teníamos ni idea, no sabíamos por qué nos habían agarrado, no sabíamos que nos buscaban, no sabíamos nada. Entonces en la noche nos mandaron, era enero, era invierno, y en Siria pega duro el invierno, y nos habían quitado hasta los zapatos, o sea, chamarras, zapatos, todos nos los quitaron. Y nos llevaron a un sitio. Nosotros habíamos estado pidiendo que por favor nos llevaran a ver al Sheikh, al jefe, para que él nos pudiera aclarar cuál era nuestra situación ilegal, ¿no? Y nos llevaron a un lugar, nos bajaron de la camioneta, medio de malas maneras, pegándonos con los fusiles, y yo pensaba que de ahí nos iban a conducir a alguna casa, pero se cerraron las puertas de la camioneta y se fueron. Entonces yo me quedé, qué raro está esto, ¿no? Alguien vendrá con nosotros. Y escuchamos como la camioneta se alejaba y después se daba la vuelta y venía como muy rápido. Y yo, acostumbrado a las historias de México, de ejecuciones, dije, o nos van a rafaguear, o nos van a atropellar, o algo, y estábamos vendados y con las manos. Y nada más así como que, y pasa la camioneta, y ¡pum! Se va. Nada más sentimos el vientito y se va. Nos quedamos un rato y ya empezamos, oye, ¿nos habrán ya dejado? No sé, ¿tú crees que nos dejaron? A ver, sí, a ver, no, ayúdame. Entonces ya alguien le levantó con las manos la venda al otro y dice, no hay nadie, está todo oscuro, está abandonado, no hay absolutamente nada aquí. Entonces ya nos desatamos, nos quitamos las vendas y ya o sea, nos habían dejado. Corrimos hasta una casa, donde, bueno, o sea, lejos vimos que había una lucecita, entonces fuimos a esa casa, no nos abrieron, vimos otra luz, corrimos a esa casa, alguien se espantó. En plena guerra tú llegas a tocarle a alguien en la madrugada, pues la gente se asusta. Pero el Señor dijo, bueno, sí, yo los voy a llevar, y nos llevó a donde estaba un grupo de guerrilleros, y esos a su vez nos llevaron a la brigada, y justamente donde estaba la brigada estaban nuestros compañeros, porque habían llegado a ese cuartel. Coincidió que a donde llegamos habían llegado ellos, o no sé si se habían comunicado, les habían dicho, no, sí, igual, pero fue así como nosotros todos sacados de onda, y de pronto vemos a gente conocida ahí, y así como, ¡ay, felicidad! Por favor, tu nombre. Carla Magaña. Bueno, siguiendo con esta línea, ¿tú por qué decides irte a Medio Oriente a cubrir esos conflictos? ¿Qué fue lo que te inspiró o cuáles fueron tus razones para irte? También otra, bueno, como comentas tú, como conviviste con esta chica francesa y eso, ¿cómo crees que es ser mujer como
¿cómo A ver, regresa? espera, déjame te contesto porque si no... A ver, espérame. ¿Por qué lo de Medio Oriente, no? Yo estaba dándole vueltas al mundo y ya me dedico. O sea, un día estaba en México y como freelance trabajaba aquí, colaboraba con medios y me di cuenta que lo que hacía en mi casa lo podía hacer desde cualquier parte del mundo y viajar me encanta. Entonces me propuse hacer una vuelta al mundo de 2 años. Me dijeron que estaba loco porque, o sea, iba a sostener la vuelta escribiendo desde donde trabajaba, ¿no? Y me dijeron que iba a ser muy caro, que no le iba a poder sostener, que iban a tener que irme a rescatar a una isla desierta. Y a los 2 años tomé un vuelo de Panamá a México. Ya había dado la primera vuelta al mundo, regresaba con la misma cantidad de dinero con la que había salido, pero con mucho, no sé, muy feliz. Y dije, bueno, pues la verdad ya me gustó este asunto, sí, ya demostré que sí es posible y lo quiero seguir haciendo. Y en la segunda vuelta al mundo, ya había pasado por Medio Oriente, pero fue en la segunda vuelta que pasé por Irán. Y había unas elecciones, quise ir a cubrir esas elecciones. Hubo un conflicto muy duro, represión, violencia, pero también fue una emoción muy grande de presenciar a la gente haciendo historia, ¿no? Enfrentando a las milicias en las calles, arrojándose, fue muy fuerte. Y en particular en el caso de Irán, las mujeres iraníes son bárbaras, o sea, desde tiempos de Ciro el Grande, o sea, desde el Imperio Persa, hay registros arqueológicos de que las mujeres ocupaban puestos de dirección en el ejército y dirigían empresas y así. Entonces, y esto sigue igual, son muy fuertes las mujeres iraníes y lo demuestran en la calle, o sea, enfrentando a los milicianos, ¿no? Y conduciendo a sus compañeros. Entonces todo eso fue muy emocionante y después fui a Palestina y después fui a otros lados y ya se convirtió en lo que sí, o sea, fue como, nunca me lo propuse. En cuanto a las mujeres, ya hay estadísticas, lo que pasa es que no sé cómo se pueden hacer esas estadísticas porque es muy volátil todo, pero hay algunas personas que dicen que ya hay más mujeres cubriendo conflictos que hombres. Yo sí he visto muchas y a lo largo de los años he visto que va creciendo el número, pero no puedo, porque cambia muy fuerte, entonces no podría yo decir que es cierto, pero sí son un montón, o sea, sí es como, si no son más de la mitad, son un poquito menos de la mitad, por ahí andan. Y hacen todo, o sea, han convertido el hacer lo que hacen sus compañeros hombres en una manda, ¿no? En un mantra. Lo tienen que hacer, no se arredran, no se dejan, o sea, decir, tú no vayas allá. Hubo en Egipto, sobre todo por ahí entre 2011, pero fue más duro en 2013, 2014, los ataques sexuales en la calle de multitudes contra mujeres, multitudes, no se podía evitar nada porque lo hacían en la calle, pero era una multitud, se convirtieron en una forma de hostigamiento, de hostigar a la gente que estaba, a los opositores, y también de hostigar a la prensa extranjera. Entonces hubo un buen de casos de agresiones a compañeras reporteras. Y una organización de defensa de periodistas se le ocurrió por ahí, pues sugerir que igual las mujeres no deberían ir. O sea, montones de periodistas llenándoles de cartas y comentarios en redes sociales y todo. Una chica escribió un artículo que fue importante que decía, en lugar de advertirnos o de hacernos advertencias, entrénennos. O sea, denos entrenamiento para que nosotros podamos de ofendernos, ¿no? En Egipto, un grupo, una ONG, empezó a dar clases de defensa personal para evitar este tipo de agresiones, y pues las periodistas estaban entre las primeras que las estaban tomando. Y así, o sea, y también no solamente periodistas o no solamente cubriendo conflicto. El número de mujeres viajeras que van solas o que van en grupos de 2 es enorme y aumenta también. O sea, sí, el mundo es más peligroso, pero es más peligroso para todos. Y las chicas no se dejan espantar.